Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos del materialismo histórico. Sí, señores, han vuelto las formaciones. ¡Vamos! Así es, no he abandonado una de las razones principales por las que abrí este canal, que era poder hacer formaciones sobre marxismo, entrando un poco en materia, poniendo ejemplos, intentando tratar todos los aspectos generales que muchas veces los marxistas de postín que tenemos en España se olvidan de ellos. Hoy estoy contento porque después de haber dado todo el bloque de economía del libro Introducción al Comunismo, que como siempre os dejo en la descripción el link para su compra y también para su descarga gratuita, por fin empezamos con un bloque que yo creo que os va a interesar a muchos y que sin duda es un poco más ligerito que la economía marxista. Estoy hablando efectivamente del materialismo histórico. Como veréis, dentro del materialismo histórico vamos a tratar muchísimas cuestiones relacionadas con el marxismo y no solo vamos a hablar de conceptos como revolución, superestructura y estructura, clases sociales, sino que nos vamos a meter también de lleno en cosas como qué es el Partido Comunista, cómo tratar la cuestión nacional, distintos tipos de revisionismo, etcétera, etcétera. O sea que aquí hay chicha, señores. Para la gente nueva que está llegando a este canal, hoy vamos a tratar desde cero el materialismo histórico. No tienes que verte otros vídeos antes de venir aquí, pero yo siempre recomiendo ver seguidos los distintos vídeos que hemos ido sacando de formación, ya que hay muchos conceptos que voy a tratar hoy que he desarrollado anteriormente. Por aquí dejaré la famosa lista de reproducción, que cada vez pues acumula más vídeos hasta tener el número total de 1859, que es mi objetivo final, porque a este paso no voy a acabar nunca. Pero cuando lo haga, sin duda tendré un vacío, como cuando te quedas sin una serie que ver, y tendré que suplirlo pues con otras obras que yo creo que son de especial interés para introducirse en conceptos marxistas. Yo creo que esta en concreto es muy buena para entender conceptos que normalmente ni se mencionan a la hora de hablar del marxismo-leninismo, también porque es un libro en el que se defiende la postura de mi partido, el PMDRC, sobre cuestiones fundamentales que se han olvidado, machacado y enterrado en el movimiento comunista y que yo creo que es un verdadero crimen olvidarlas. Aún así, entraremos en otras obras donde se amplía, se profundiza o incluso se introducen conceptos nuevos de los que no hemos hablado aquí para poder seguir desarrollando las formaciones. Sin más dilación, empezamos. El materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? Por desgracia para mis oídos, he tenido que escuchar a gente como Samantha Hudson utilizar este concepto, efectivamente. Sorprendentemente cuando hablo de marxismo, o más que marxismo, de anticapitalismo, ¿no? Porque luego saltan los puristas a decir eso no es lo que dijo Marx, eso no tiene mucho que ver con el materialismo histórico. ¡Ah, Dios! Eso ha sido muy duro, tío. Porque Marx no murió para que tú dijeras esto. Sí, es un concepto que se escucha mucho, sobre todo en el ámbito universitario, cuando se habla de Marx, y es un concepto que, como tantos otros del marxismo, se tergiversa y se utiliza para justamente lo contrario de lo que se pretendía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de materialismo histórico, no estamos hablando de otra cosa que de la ciencia que se dedica a estudiar las leyes del desarrollo humano, es decir, las leyes que condicionan el desarrollo de la sociedad y de lo que conocemos como historia. Y sí, he dicho la palabra secreta, ciencia. El materialismo histórico se basa en arrojar una visión científica, crítica, coherente sobre la historia que nos precede, para poder así extraer las leyes que nos han llevado hasta aquí. Y es que sí, aunque hay mucha gente empeñada en desprestigiar el materialismo histórico y en decir cosas como que no puede haber un estudio científico de la historia más allá de una visión descriptiva, lo que se supone que harían los historiadores, ¿no? Esta gente no puede estar más alejada de la realidad. Y es que, en primer lugar, tendríamos que replantearnos por qué dicen que esto no puede ser, ¿no? Ya hablamos de esto en otro vídeo, creo que fue en uno de los primeros vídeos del canal, en el vídeo de materialismo, que lo dejaré por aquí. Y es que cuando hablamos de ciencia hay mucha gente que viene con un tono muy prepotente a decir cosas como pero a ver, si es una ciencia, ¿cómo compruebas tus teorías? ¿No tienes un laboratorio de la historia? Tranquilo, machote. Sí, efectivamente, no tengo un laboratorio donde pueda reproducir fenómenos históricos, pero hay una cosa que se llama realidad. Hay una cosa que se llama historia, que ha pasado y que se sigue haciendo todos los días, y es que todos los días el ser humano vive experiencias nuevas relacionadas con cosas que ya existían previamente y que cambian y que nos permiten ver por qué cambian, cómo cambian, hacia dónde van, qué son las cosas
que desaparecen, por qué desaparecen, etcétera, etcétera, etcétera. No solo lo vivimos en la actualidad, sino que toda nuestra historia, desde que existe la escritura, incluso disciplinas que nos permiten conocer la historia previa a que se escribiese, ¿no? Aunque obviamente de manera mucho más limitada, son un ejemplo práctico de la vida del ser humano, de los cambios que van surgiendo en él, de por qué surgen, de qué elementos sustituyen a los elementos viejos. La historia es el experimento que está buscando esta gente, igual que la realidad que vivimos hoy en día, y es ahí donde tenemos que fijarnos para comprobar si son ciertas o no las teorías que podemos arrojar al respecto. También hay muchos argumentos como, no, pero es que el ser humano... Siento ponerme así. Para mí suenan así. No, es que el ser humano es muy variante. Las personas son muy distintas unos de otras y tienen voluntad y cada una hace lo que quiere. Es como, bueno, primero de todo es cambiante. Toda la naturaleza es extremadamente cambiante. Incluso si nos vamos a los avances más punteros de la física teórica ahora mismo, la física cuántica es algo tremendamente complicado de entender y que además presupone una ruptura con las viejas concepciones clásicas de la física, y eso no impide que podamos hablar de un estudio científico de la misma. Al igual que hay gente que podrá elaborar teorías súper descabelladas que no tienen ninguna base material, habrá gente que en base a la poca información que tenemos podrá obtener una información veraz y relativamente cada vez más cercana a la realidad. Aparte de que todo es cambiante y de que todos los seres humanos son distintos, bueno, pues como todos los animales, o como todas las plantas, o como casi todos los elementos macroscópicos que estudiamos, que es imposible decir que son al 100% lo mismo, a no ser que hagamos abstracciones, que es en lo que se basa también la ciencia, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, el tema de la voluntad es uno de los temas que vamos a tratar hoy porque es esencial para entender el carácter científico del materialismo histórico. Y es que hay mucha gente que entiende ciencia por certeza máxima. Hay gente que entiende que la ciencia es una previsión absoluta de todo lo que va a ocurrir, cuando la previsión probabilística de lo que va a ocurrir, por ejemplo, en la meteorología, no le quita el carácter científico que hay detrás, al igual que un médico no te va a decir cuándo y cómo te vas a morir. Por ello, cuando hablamos, por ejemplo, de la capacidad previsoria del materialismo histórico, de cambios sociales, estamos hablando de, con los elementos que contamos, con la historia detrás, con la actualidad documentada y con el estudio coherente, materialista, científico, al fin y al cabo, de esos hechos, es lo que nos permite acercarnos a la realidad, es lo que nos permite conocer al ser humano. No es coincidencia que hoy en día se hable de que las ciencias sociales no son una ciencia, de que el estudio de la historia no puede ser científico y de que no se pueden sacar conclusiones históricas que respalden cambios sociales que afectan a capas muy concretas de la población. Tampoco es coincidencia que esta nueva ola posmoderna, donde reina la autopercepción, la transgresión individual, intente imponer una visión religiosa totalmente acrítica y mucho menos científica, que nos impide ver no solo las leyes del desarrollo, sino las condiciones objetivas de existencia de los seres humanos y de las colectividades, como son, por ejemplo, las clases sociales que determinan la vida social y política en el ser humano, para sustituirlo por el individuo, por el yo y la conciencia, etcétera, etcétera. No es coincidencia esta nueva ola reaccionaria que trata de usurpar el nombre del marxismo y de convertirlo en una herramienta al servicio del sistema. Cuando hablamos de voluntad, cuando hablamos de conciencia, fue Marx el primero en acercarse de la manera más certera a la relación directa existente entre las condiciones materiales de vida y la conciencia de las personas. Y es que eso de que todo el mundo piensa y actúa distinto como él quiere es absolutamente mentira. Y es que no es coincidencia que en todos los países del mundo donde existen clases sociales, que es en todos los países del mundo, y haya contradicciones de clase y por lo tanto haya expresiones ideológicas, culturales, filosóficas, estatales de esta lucha de clases. No es coincidencia. No es coincidencia que en todo el mundo haya crisis, por ejemplo, y según esta gente es porque todos nos ponemos de acuerdo, no sé, para que la gente pase hambre y la producción no pueda seguir su curso. Es totalmente absurdo. Yo no veo ningún país donde se haya acabado la explotación, o donde se haya acabado la represión, o donde se haya acabado el hambre, o donde se haya acabado el egoísmo, el individualismo, porque todos se han puesto de acuerdo. Eso no existe, el famoso pacto social liberal no existe, es una patraña. Se impuso con sangre y fuego. El pacto social, mis cojones. Pero bueno, eso es otro tema. Con esto quiero introducir uno de los conceptos más importantes del materialismo histórico y del que estaremos hablando durante todo este bloque, que es el tema del ser social y de la conciencia social.
¿Qué es eso del ser social y de la conciencia social? El materialismo histórico parte de que la conciencia social viene determinada por el ser social. Pero ¿a qué hacemos referencia con todo esto? Como hemos venido diciendo, hay gente que explica la historia como si fuera un conjunto de voluntades individuales, algo totalmente absurdo. Es una manera de decir, no sé, que en la época del esclavismo lo que le pasaba al ser humano es que era mala persona, o bueno, resulta, coincidió, ¿no?, que toda esa época nació gente, muy mala gente, que decía, hay que esclavizar personas. No, era su opinión. Y hubo un momento en que de repente alguien dijo, espera, esto no está bien, y se cambió. No, amigos, así no va la historia. El desarrollo social presupone una evolución, presupone el paso de estados inferiores a estados superiores. Pero, ¿qué relación guarda cómo piensa la gente con cómo vive? Aquí es donde Marx introdujo una de las piedras angulares del materialismo histórico. El ser social determina la conciencia social. El ser social haría referencia a las condiciones de vida del ser humano, a cómo vive, cómo se organiza para producir los bienes materiales que consume para sobrevivir y para reproducirse como especie. Estas condiciones materiales son las que determinarán posteriormente las relaciones entre los hombres, su voluntad general, su conciencia, su visión del mundo, su cultura, etcétera, etcétera. Esta relación entre ser social y conciencia social se ve a lo largo de toda la historia. Y es que hay gente, repito, que cree que la esclavitud se abolió porque de repente la gente se dio cuenta, gracias a un autor X, que la esclavitud estaba mal, lo cual es totalmente absurdo. La esclavitud fue un modo de producción que acabó obsoleto a nivel histórico y que dejaba de ser productivo ante nuevos desarrollos de las fuerzas productivas que permitían a la sociedad producir más y mejor. Siendo la esclavitud algo que obstaculizaba la producción en la sociedad, se acabó sustituyendo por unas nuevas relaciones sociales de producción, que serían, por ejemplo, las relaciones entre señor feudal y siervo, lo que viene a ser el modo de producción del feudalismo, de lo cual ya hablamos en su momento en las formaciones de economía. Ante estos cambios en la realidad material, surgen ideas que reflejan esos ánimos de cambio hacia algo nuevo, hacia algo que sustituya algo que no funciona y que resuelve una contradicción social. Y estas son las ideas que suelen ponerse a la cabeza de movimientos enteros, de masas, que se ponen a la cabeza del cambio social, de la transformación de la sociedad. Y diréis, bueno, pero esto es normal, en la ciencia esto ya lo sabe. ¿Quién va a creerse, por ejemplo, que la Revolución Francesa se hizo porque había unos señores que hablaban muy bien? Pues mucha gente, la verdad. Aún encontramos a mucha gente hablándonos de historia como si lo determinante fuera que el príncipe dio la orden de no sé qué, el rey decidió que había que subir los precios del pan, o había un señor muy listo capaz de organizar a las personas de su pueblo. O sea, es muy usual. Por eso es importante el materialismo histórico, para descubrir las leyes que hay detrás del desarrollo humano, para descubrir qué es lo que causa los cambios sociales y por qué se causan. Sin el materialismo histórico estamos ciegos, y a la clase dominante le interesa mucho que siga habiendo esta visión acrítica y cuasi religiosa del desarrollo social, porque en el momento en que los cambios sociales suponen acabar con sus privilegios es cuando empiezan a recoger cable. Pero no quiero meterme en camisas de 11 varas y esto lo dejaremos para más adelante. Otro ejemplo de esto, es decir, de lo determinante del ser social en la conciencia social, es, por ejemplo, la aparición de la propiedad privada y la división social del trabajo entre agricultura y ganadería. Y diréis, Paul, ¿de qué coño me estás hablando? Tenemos que recordar que el ser humano, en su estado más primitivo, era ni siquiera capaz de producir más de lo que necesitaban para consumir. Era nómada y producía en base a unas fuerzas productivas totalmente rudimentarias que no le permitían acumular producción. Fue el avance de estas fuerzas productivas y la división social del trabajo entre la agricultura y la ganadería lo que permitiría al ser humano asentarse y acumular lo que se conoce como el excedente productivo, que se acabaría convirtiendo en la propiedad privada de unos pocos en estas tribus. La aparición de este excedente productivo fue lo que permitió romper con el modo de producción primerizo del ser humano que se conoce como comunismo primitivo o comunidad primitiva, en la que la producción se distribuía según las necesidades de todos los miembros de la tribu, porque directamente, si no se hacía así, la tribu desaparecía, ya que si una parte de la tribu no comía lo suficiente, se moría, le restaba capacidad productiva y de supervivencia a la tribu y esta acababa desapareciendo. Con la aparición de la propiedad privada, no solo se acaba superando esta realidad, sino que hay un cambio total en la forma de ver las relaciones sociales entre los hombres.
y donde antes no cabía el egoísmo porque suponía la muerte o la posible desaparición de esa tribu, ahora el egoísmo empezaba a ser posible, en tanto que una parte de la tribu se empezaba a enriquecer a costa de la otra. Asimismo, aparece el esclavismo, ya que antes no podía existir esclavismo, ya que esclavizar a una persona suponía dar de comer a alguien que no iba a trabajar ni la mitad de lo que trabajaban el resto de miembros de la tribu, y por lo tanto se acababa convirtiendo en una carga, porque si la mayoría de nosotros no podemos ni comer y esclavizamos a alguien para que ni trabaje lo mismo que nosotros y que coma lo mismo, porque al fin y al cabo estamos en un estado de supervivencia absoluta, esta persona se convierte en una carga. Es por eso que antes lo más usual era matar a los presos de guerras entre estos clanes. Con la aparición de la propiedad privada pasa a ser posible la esclavitud, pasa a ser posible que dentro de la tribu haya ricos y pobres, y acaba apareciendo lo que conoceremos como el Estado, que es la herramienta de opresión de una clase sobre otra. También fue en esta época donde apareció el patriarcado, es decir, la semiesclavitud inicial de las mujeres, que los hombres poseedores de la propiedad privada le arrebatarían su posición dominante a la mujer dentro de la tribu, algo demostrado por la herencia matrilineal que había entre las mujeres dentro de las tribus, lo cual sería sustituido por la dominación del hombre gracias a su posición de poder respecto a la tribu y la propiedad privada de la misma. Y no, el machismo no surge porque alguien dice: espera un momento, yo soy mejor que ellas. No pasa eso, por mucho que les duela a algunas feministas que saben menos de historia que una patata. El patriarcado también es un producto del desarrollo humano y de las contradicciones sociales productivas del ser social. Por poner ejemplos más actuales, que alguien me explique por qué las revoluciones liberales triunfantes se dieron en los países donde más desarrollo industrial del capitalismo había habido, donde el modo de producción capitalista había barrido en gran parte las limitaciones del feudalismo y la burguesía había madurado como clase social capaz de liderar esta revolución y de crear estados liberales como los que vendrían con la revolución de la gloriosa en Inglaterra, la revolución francesa, etcétera, etcétera. ¿Y por qué mientras en estos países el liberalismo, como esa ideología que reflejaba la lucha de la burguesía contra el feudalismo, triunfaba y conquistaba el estado liberal, en otros países como España, con un desarrollo mucho menor, estos cambios sociales tardaron décadas y décadas en hacerse realidad? Pero he prometido que no iba a enrollarme más y quiero acabar esta introducción para poder pasar a otros conceptos importantes. Otro de los descubrimientos del materialismo histórico es concebir la historia como un desarrollo ascendente progresivo en espiral. Sí, explosiones. Este concepto, poco extraño para la gente que no lo conocía, tiene que ver con cómo concibe el materialismo histórico el desarrollo humano y las propias leyes que le rigen, las propias leyes que lo rigen. Ojo al leísmo madrileño, eso no me ha gustado nada. Soy valenciano, nunca os olvidéis, recordádmelo en los comentarios. Gracias. Diréis, ¿de qué me estás hablando, Pau? ¿De espirales, de desarrollo ascendente? Bien, como hemos dicho antes, y como ya hablamos en las formaciones de filosofía, el desarrollo de la sociedad no se puede entender de otra manera que un desarrollo en el que se van resolviendo contradicciones que tiene el propio ser humano y que el mismo va superando para pasar a estados superiores del desarrollo. A esto es a lo que nos referimos con desarrollo ascendente progresivo en espiral. En primer lugar, hablemos de qué significa eso de ascendente y progresivo. Estamos hablando de que el ser humano va superando poco a poco los límites de su propia existencia para desarrollarse aún más y dejar atrás viejos elementos que son un obstáculo para la producción y la reproducción de la especie. Todos estos cambios sociales se ven obviamente del cambio de las viejas comunidades primitivas al paso al esclavismo, al feudalismo, el capitalismo monopolista como el que tenemos hoy en día, la aparición de sistemas como el socialismo, etcétera, etcétera. Y es que es indiscutible que en el ser humano ha habido una progresión. Hay gente que tiene una visión ultra caótica de todo y dice que esto es súper aleatorio y que podría haber sido de otras mil maneras y que podría existir ahora mismo la esclavitud y las comunidades primitivas, pero creo que la propia historia nos ha demostrado ya que es inevitable que dejemos atrás esas viejas formas de vivir y de concebir el mundo, como era por ejemplo también la religión natural o las religiones que antes determinaban con mucho más poder que ahora la vida política de muchísimos países, para que sin embargo al final la visión científica de las cosas se imponga y acabe sustituyendo estas viejas concepciones. Y es que no solo en el ámbito ideológico, sino sobre todo en el productivo, la historia ha demostrado que el ser humano va
va evolucionando y enterrando formas sociales que dejan de ser útiles, empiezan a ser obsoletas y contraproducentes y las sustituye por nuevas maneras de relacionarse con la naturaleza y por lo tanto entre ellos. Pero ¿a qué nos referimos con la espiral? ¿De qué dichosa espiral me estás hablando? Cuando hablamos de espiral hablamos de esto. Bien, el carácter ascendente del desarrollo lo vemos reflejado en esta espiral, como vemos va de abajo a arriba, ¿no? Es decir, de esas viejas formas del ser humano sustituidos por elementos nuevos del desarrollo. Pero, ¿qué tiene que ver aquí la espiral? Si todo es como digo yo, ¿no? Debería ser una línea recta, es decir, debería ser una línea recta ascendente que va de abajo a arriba. Pero, sin embargo, en la historia hemos visto que los cambios sociales no se dan de manera gradual, armónica y sin ningún problema. Todo lo contrario, al igual que hay una tendencia hacia el cambio, hay una tendencia hacia la conservación. Hay formas de organización social, hay elementos en la sociedad que se resisten al cambio y que tratan de conservar su posición. Y en esta lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre un modo de producción como puede ser el feudalismo y un modo de producción como el capitalismo que estaba llamado a sustituirlo, o lo mismo entre capitalismo y socialismo, hay una lucha entre las clases sociales interesadas en conservar ese modo de producción, en conservar ese elemento del que no se quieren deshacer por mucho que la historia diga todo lo contrario, y por otro lado están las clases o la clase llamada a ser la portadora de ese cambio y que luchará por la transformación, por el progreso de la sociedad y por enterrar de una vez esos elementos obsoletos. En estas contradicciones existen avances y retrocesos en la historia, que es de donde vienen las famosas frases como la historia se repite, o incluso la frase de Marx de la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como una farsa, ¿no? Por lo tanto, la espiral es una manera de expresar visualmente que el desarrollo ascendente progresivo de la sociedad de algo viejo a algo nuevo, en términos generales, siempre tiene contradicciones, siempre tiene avances y retrocesos, que al retroceder crea la apariencia a la sociedad de que estamos reviviendo algo que ya habíamos vivido, aunque realmente no es así, ya que ya hemos vivido como sociedad ese periodo y aunque haya un retroceso, ya acumulamos la experiencia que nos permite no vivir por segunda vez ese retroceso de la misma manera que como lo vivimos anteriormente. Por poner un ejemplo, en España aún está muy presente el recuerdo del fascismo y de la represión durante la dictadura terrible de 40 años que vivimos aquí, y por lo tanto, por mucho que mañana se intentase o se impusiese un sistema fascista de dominación autoritaria a la burguesía en España, la población no lo viviría en los mismos términos ni lo concebiría igual que la gente que vio con sus ojos al bando antinacional dar un golpe de estado en España contra las fuerzas del progreso. El capitalismo también se renueva y intenta ponerse una careta cada vez más amable, humana, diversa, para evitar que la gente vea, por ejemplo, en momentos de crisis y de retroceso social, que este sistema debe ser sustituido por otro, y el propio capitalismo se va adaptando. Por lo tanto, no es el mismo capitalismo que vivimos anteriormente, sino que también es un capitalismo reconstruido sobre la anterior crisis que haya vivido y sobre los anteriores protagonistas de un intento de cambio social en el país, que se adapta a todo esto y que intenta conservarse como sistema de dominación de la burguesía. El avance y el retroceso de la historia es algo inevitable, sobre todo en sociedades de clases, donde una clase, como podían ser los señores feudales o los esclavistas, o hoy en día los propietarios de los medios de producción, la burguesía, se niegan a aceptar cualquier cambio social que afecte a sus privilegios y a su posición dominante, mientras otras clases, como fueron en su momento los campesinos, la burguesía también contra los señores feudales, o los proletarios a día de hoy que no tienen nada que perder y que sufren todos los efectos del capitalismo que cargan a sus espaldas el fracaso de este sistema, es la clase capaz de portar ese cambio social y de derrocar, al fin y al cabo, a la burguesía que no quiere que nada cambie para que se conserve su posición privilegiada en la sociedad. Estos avances y retrocesos se ven tanto a pequeña escala como a gran escala. El capitalismo trató de imponerse no solo a nivel económico, sino también a nivel político, trató de abrirse paso contra el feudalismo durante decenas y decenas de intentos de golpes de estados o intentos revolucionarios que caracterizaron toda la Europa del siglo XIX y de siglos anteriores. Ahora que vemos cómo se desarrolló todo eso y que vemos el atraso que representaba el feudalismo y los elementos de la vieja sociedad, podemos decir efectivamente que era algo que debía desaparecer y ser sustituido por el capitalismo. Pero es que
Porque hoy en día, ¿por qué no podemos hablar en los mismos términos? ¿Por qué podemos dar por muerto y enterrado el sistema esclavista de producción y no se puede poner en cuestionamiento la explotación asalariada y el enriquecimiento a través de la plusvalía de la burguesía? De repente ahora todos salen a hablar de la naturaleza humana, del egoísmo, de no sé qué. Bueno, si el ser humano fuera tan egoísta, aún habría esclavismo como un modo de producción principal, porque sí, obviamente hay esclavitud, pero no entendida como se entendía antes, no como la base de la producción social. Si por un lado asumimos que la abolición de la esclavitud, por ejemplo, fue un producto de una necesidad histórica, que es uno de los conceptos que trataremos también en estas formaciones, y por otro lado decimos que todo depende de la voluntad, pero que el ser humano está atrapado en su propia naturaleza egoísta y por lo tanto no se puede acabar con el capitalismo, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ahí es donde radica la visión científica del materialismo histórico, que no se deja llevar por sentimentalismos, por dogmas, por una visión religiosa de las cosas, sino que va a los hechos. Mira la historia y ve que efectivamente ha tenido un desarrollo ascendente, progresivo en forma de espiral, es decir, con avances y retrocesos, pero que se acaba imponiendo el avance, se acaban dejando atrás los elementos de la vieja sociedad que no permiten al humano seguir desarrollándose. Y es que, volviendo a las leyes del desarrollo no son algo que nos podamos inventar o manipular, no son algo que podamos forzar, pero tampoco son algo producto de la voluntad divina y que por lo tanto no se pueden conocer. No. El ser humano ha demostrado tener leyes del desarrollo, como es por ejemplo la ley de obligatoria correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que ya dimos en las formaciones de economía, pero que tranquilos volveremos a explicar, que son determinantes para su desarrollo. Por ejemplo, no puede existir una sociedad sin producción. ¿Me equivoco? En todas las sociedades conocidas y por conocer, siempre acaba habiendo un progreso en las fuerzas productivas, en cómo produce la sociedad, que acaba imponiendo cambios en la propia sociedad y rompiendo viejas formas de relacionarse entre las personas que componen ese grupo, ¿no? Esa sociedad. Si no hubiera leyes del desarrollo, habría sociedades como en Inglaterra o en España o en otros países del mundo donde no existirían las clases sociales, porque por voluntad individual de todos los individuos decidieron que no iban a tener clases sociales. Ya, pero es que eso se acaba imponiendo por leyes del desarrollo histórico y en concreto en este caso económicas también. No se puede estudiar la historia como si fuera la Biblia. No es así. El capitalismo tiene leyes concretas del capitalismo, el feudalismo tuvo leyes concretas también y al mismo tiempo hay leyes que son transversales a toda la historia del ser humano. ¿Tenemos que forzarlas? ¿Tenemos que intentar crear nuevas leyes del desarrollo? No, lo que hay que hacer es conocer esas leyes, ver cuáles son las condiciones concretas que las hacen posibles y ver qué condiciones son necesarias para que acaben sustituyéndose unas por otras. Por ejemplo, hoy en día en el capitalismo hay leyes como la ley de la plusvalía, que es la ley más fundamental del capitalismo, según la cual solo se puede extraer un beneficio a través de la explotación de los trabajadores por parte de la burguesía. Esta ley obviamente es algo propio del capitalismo que no existía antes del mismo y que conforme se acabe el capitalismo desaparecerá también y será sustituido por otras leyes. ¿Esta ley es reaccionaria en sí? No, es reaccionaria ahora, en este momento histórico en el que el capitalismo se demuestra como un sistema caduco y obsoleto que impide el desarrollo de las fuerzas productivas, que frena el desarrollo social y favorece el parasitismo y la reacción. Tenemos que aplicar una visión científica sobre la historia para conocer sus leyes y para poner estas leyes al servicio de la sociedad. Saber por qué vivimos como vivimos, cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son los elementos de progreso que encontramos hoy en día que están llamados a sustituir a todos esos elementos viejos, obsoletos, que impiden que nos sigamos desarrollando y que solo sirven a una minoría social que mira solo por su interés y no por el interés general. Y bueno, vale, esto ha sido muy intenso. Creo que esta vez el editor sí me va a querer matar. Lo siento, tío. Pero no os voy a mentir, tenía ganas de volver a las formaciones, de meterme en un tema como es este que me parece muy interesante y creo que gran parte de nuestros seguidores también agradecen que sigamos haciendo estas formaciones, que al fin y al cabo es una de las principales razones por las que montamos este canal. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, como siempre dejad en los comentarios todas las dudas que tengáis, todas las propuestas de vídeos o de preguntas sobre este tema. Como sabéis, acabaremos haciendo vídeos de respuestas, que son uno de mis vídeos favoritos, en donde hablaremos de todas vuestras dudas y de cuestiones que planteéis en los comentarios. Dadle un buen like, suscribiros y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.